correo, siempre al ingresar al curso, mirar qué ha habido de nuevo para que no vayan a tener problemas en esa parte al momento de estar estudiando. Aquí siempre presentamos las novedades, como en este caso la hubo con la sesión. Muy bien. Para el caso de lo que tenemos acá, siempre mirar la guía de aprendizaje, obsérvenla al iniciar el curso. Allí les van a dar toda la explicación sobre precisamente cómo están organizadas las actividades del curso, qué evidencias tienen para realizar. Obviamente ya ustedes irán organizando de acuerdo a lo que tengan acá. Y en cada una están las instrucciones para el caso, aunque estoy organizándose un poquito para que en cada uno de los enlaces haya pues una breve explicación acerca de las evidencias, pero en general la guía de aprendizaje es la que les va a dar más información acerca de lo que deben realizar, cómo lo pueden hacer. Tienen muchas sugerencias allí en esa parte. Entonces, muy pendientes a esta explicación y obviamente ya ustedes lo irán observando de manera individual cuando estén trabajando esa parte. Vamos a pasar acá. Decíamos entonces que para este caso vamos a tener la parte del primer componente formativo. Recuerden que la actividad de aprendizaje del curso está organizada con una guía que les va a decir todo lo que vamos a tener en el curso. Hay 3 componentes formativos, cada uno más o menos corresponde a una semana de aprendizaje. Eso es lo que indica el cronograma, pero no se dejen presionar por el cronograma. Organicen sus tiempos y hagan lo posible por aprender. Recuerden que eso es más importante que pasar el curso. En los componentes, los ejercicios que ustedes van a hacer y lo que van a estudiar no va a afectar su calificación en el curso. Así que ustedes pueden ingresar a estos componentes formativos todas las veces que ustedes lo consideren necesario. Ya la parte de las actividades de aprendizaje como tal es donde van a encontrar las evidencias que ustedes van a entregar y que son calificables. En ellas sí deben participar para aprobar el curso, así que realícenlas cuando ya estén completamente seguros de los temas que vieron en los componentes formativos. No se apresuren con las notas porque después no nos sale tan bien como queríamos el resultado. Muy bien, empezamos entonces la parte del componente formativo. El primero de este curso se llama Collecting, Absorbing and Interpreting Information. En él vamos a tener aquí una indicación, como pueden ver, de las distintas secciones que vamos a encontrar. Obviamente, ya ustedes irán siguiéndolas a medida que vayan repasando lo que contiene el curso. Vamos a estar teniendo en esta sesión un poquito de repaso acerca de los tipos de oraciones y los tiempos que se utilizan en ellas. Y bueno, algunas recomendaciones para lectura y pronunciación. Por el momento acá van a encontrar una introducción. Ustedes pueden ver el video. Les va a decir, pues a manera de resumen, qué temáticas vamos a tener en este componente formativo. Por ahora vamos a darle un poquito de repaso a lo que hemos visto acerca de lo que son los tiempos gramaticales. Recordando la parte de los tiempos, simplemente nos sirve para describir lo que la persona hace. Indica el modo y el momento en el que se realiza la frase. También recordando las frases positivas, negativas, interrogativas y recordando que en inglés todas las frases deben llevar un sujeto y deben llevar un verbo. Eso es algo sumamente necesario para esta ocasión.
Muy bien. Entonces, a partir de eso, es cuestión de recordar esa parte. Los verbos, ya ustedes saben, en inglés no suelen cambiar mucho, pero sí tienen distintas formas y cada una debemos observarlas de manera específica en las posibilidades que tengamos. Aquí vamos a tener algunos ejemplos para mirar los tipos de verbos de acuerdo a cómo se usan. Por ejemplo, vamos a encontrar verbos de acción, que son los más comunes, dinámicos, aquellos que vemos que la persona se mueve o debe realizar algo. Sí, profe, todos los verbos indican acciones, sí, pero no todas las acciones son iguales. Entonces, por eso encontramos este tipo de verbos, aquellos en los que activamente se realiza algo por parte del sujeto de la frase. I feel angry es un sentimiento, una emoción. La persona está haciendo algo, algo está ocurriendo en la persona. I start arguing, empiezo a discutir. Bueno, ahí está, la persona está haciendo algo. Muy bien. Para este caso tenemos stative verbs, aquellos que indican el estado. Be careful about that one. En este caso, they describe a subject's state or feeling. Les va a hablar de la emoción, del sentimiento, de cómo está la persona en un momento. Some examples here. Aquí vemos unos ejemplos de eso. Want, por ejemplo, need or prefer. Los que son de preferencia. Love, dislike, hate, and so on. Los de apariencia como seem, believe, por ejemplo. Y aquellos de conocimiento como understand o realize, por poner algunos allí. The stative verbs cannot be used in continuous tenses. Esta parte es relativa, tiene excepciones, pero los stative verbs normalmente van en tiempo simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque indican solamente una percepción, algo que en el momento nos parece que es así, creemos que es así o sentimos que es así. Entonces, no van a encontrar que están en tiempos continuos. For example, she wants to study more. Ella quiere estudiar más. You cannot say she's wanting to study more. No, no nos referimos a si está queriendo estudiar, sino que simplemente ella quiere estudiar. Así de sencillo lo vamos a analizar por cómo está en el momento. Entonces siempre van a ir con tiempos simples, por así decirlo, nunca en tiempos continuos, pero hay excepciones. A los que han visto el eslogan de McDonald's, dice I'm loving it. Pero en realidad en el hablar común no es, a pesar de que no está precisamente prohibido, pero no es común que se utilicen en tiempos continuos debido a cómo se sienten, ¿ok? Entonces a tener en cuenta. Los auxiliaries, para recordar, you remember them all. Espero que ya los conozcan, los tengan claros. Those are the helping verbs. Como les decía ahorita, recordando, los verbos no tienen precisamente una conjugación o variación como en español, sino que dependen de los auxiliares para variar en sus formas. Entonces, muy pendientes a recordarlos. Look at the examples. There we have some auxiliaries. Bien, de forma similar a lo que vimos con los auxiliares, tenemos los verbos modales. The modal verbs usually behave
differently to normal verbs because they do not work in all tenses. De los verbos que trabajan así en estos tiempos, destacar, por ejemplo, can. Can in present, yeah, can. In past, we usually have could. And in future, does anybody know? Let's set the example. Vamos a mirar a ver si alguno lo recuerda. Tenemos can y tenemos could. Could, we know it is past, and can is present. Does anybody remember how you use it in future? Si recordará alguno cómo se utiliza en este caso para futuro. Also is in the past. ¿Ah? The same to the past. Cool. No. Could usually refers to something already done or a past ability. Si lo quieren utilizar en futuro y precisamente cuando un modal no tiene un verbo, normalmente debe apoyarse en otra palabra o en otra expresión similar. Para este caso vamos a It is utilizar... I will can. Where you try to ask in the future. Ahí va. Okay. Mucho Can ojo con is eso. I can or I will can. Past participle couldn't. Well, cool or doesn't negative, right? Okay, can, could, couldn't, I will, can, anyway. Okay, it's good to try it. Mire que a veces hay formas en las que no hemos pensado porque precisamente en español can lo vamos a utilizar. Poder, yo podré, tú podrás. Mientras que en inglés no nos han dado precisamente una forma futura. ¿Qué pasa con can? Can en inglés indica la posibilidad o capacidad de algo. Vamos a tener que en inglés podemos utilizar be able to y podemos utilizar would. También puede ser combinado, would be able to, que yo podría o tendré la capacidad o seré capaz de algo. I could play the piano when I was 5. Entonces, I will be able to play the piano. Lo vamos a encontrar de esa manera utilizando el auxiliar. Allí para que recuerden un poquito de lo que hemos visto en esa parte. Sin embargo, esto no es exclusivo de can, porque si ustedes lo piensan con may o con might, se van a dar cuenta de que no tienen necesariamente una forma futura. ¿Ok? Entonces, muchos de estos modales van a depender de otras formas para poder funcionar debidamente. Otro ejemplo, just another example to add here to the equation. We can have, for example, should. Should is in present. How do you use it in past? Should. Bien, bien. Como should se utiliza para sugerencias, ¿será que podemos dar una sugerencia de algo que ya pasó? Es difícil. Lo que ya pasó, ya pasó. ¿Qué podemos pensar simplemente? Si se hubiera hecho de esa manera. You can say, I should have gone there. I should have. Exactly, that's the one. I should have gone, I should have done this. I should have studied. Vamos a encontrar should have para indicar precisamente lo que hubiera podido hacer, pero no lo hice. Bueno, entonces eso va a la recomendación. Y should como tal también puede dar ideas a futuro en ese caso, sí, porque podemos sugerirle a la persona no solo lo que hace ahora, sino lo que puede hacer más adelante. De hecho, should, si lo miran bien, da un poquito de la idea más bien hacia futuro, porque siempre estamos sugiriendo lo que todavía no se ha hecho, pero se puede hacer. Entonces, como para tenerle allí un poquito de observación. A tener pendiente. Entonces, los verbos siempre tienen, como los modales, pues en este caso, tienen una observación fuera, digamos, de los tiempos para ese caso. Pero sí, tienen ciertas formas que pueden ir
dependiendo cómo se necesiten, más a presente, pasado o futuro según cómo se utilice. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir viendo acá. Vamos a borrar un momentico allí para seguir avanzando en esta parte. Ya veíamos los modales y tenemos los phrasal verbs para recordar un poquito. En el inglés americano es mucho más común que en las otras variantes de inglés. Los phrasals son aquellos verbos en los que el significado depende de la preposición que va combinada con el verbo. For example, after losing his job, he is getting by on savings. Get por sí solo, well, you know, to obtain or have something. Pero get especialmente es un verbo comodín. Entonces, getting by, when we combine get and by, we get a different meaning. Getting by means that you are depending on something that is scarce or that you need to like extend for a longer period of time than expected. Entonces seríamos, está viviendo o sobreviviendo con algo. You get by. Muchos verbos en inglés funcionan de esa manera. Tenemos un verbo principal y una preposición que da la idea. Para aquellos que todavía siguen estudiando los phrasals, recomendación, tratar de organizar los phrasals por preposiciones. En muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que los phrasals que tienen una misma preposición normalmente tienen significados parecidos o dan más o menos la misma idea. Por ejemplo, muchos phrasals que utilizan up dan la idea de completar o de terminar algo. Clean up significa hacer la limpieza. Make up significa reemplazar o completar algo que quedó pendiente o incompleto. Entonces, allí vamos teniendo como ese concepto, solo para darles un puntico de vista diferente allí en esa parte. De todas maneras, aquí tenemos un documento que ustedes pueden mirar sobre los ejemplos que decíamos, dynamic and stative verbs, para que vayamos teniendo un poquito más de información en esa parte. Muy bien. Un punto donde también sé que algunos tienen allí sus issues, no se preocupen. That's a matter of practice. Son los verbos transitive and intransitive verbs. Cuando vemos las frases, recordamos que, como decíamos, todas las frases en inglés deben llevar el sujeto. Sin embargo, algunas frases, dependiendo del verbo que use, también deben sí o sí llevar el objeto. Y muchas veces son ejemplos hasta de lo más básico. Si yo digo, por ejemplo, en inglés, I like English, me gusta el inglés, ¿cierto? Puedo decirlo. Y si yo les pregunto, do you like English? ¿Qué responderían ustedes? Yes, I do. Puede ser. ¿Qué otra forma sin utilizar el do? I like English. Yes. Otra forma. I like English. I like it puede ser. Si nos damos cuenta, podemos decir I like English. Of course, I like. I like it. Si yo digo en este caso y no digo el inglés, debo incluir it. ¿Por qué? Porque no podemos decir solamente yes, I like, sino que tenemos que decir yes, I like it. Porque el verbo like es un verbo transitivo. Cuando ustedes tengan transitive verbs, significa que en este caso van a tener un objeto después del verbo. Es decir, van a decir quién recibe o qué recibe la acción. A mí me gusta algo, ese algo es el objeto de la frase. El inglés no hace nada en la frase, yo soy quien hago algo en la frase. El inglés es simplemente el objeto que utilizo para hacer la acción. Me gusta el inglés. Entonces, de esa manera va organizado en ese caso. Entonces, por eso aparece el ejemplo en esta parte. Algunos verbos pueden ser intransitive, que no necesitan
un objeto. No se preocupan por ese problema, ¿ok? Por ejemplo, afeitarse. I shave. Puede ser transitivo o intransitivo como venga el caso. I shave every morning. I shave. I shave my beard. Puede ser, pero no depende necesariamente de llevar la transición a un objeto que vaya a estar en la frase. Mientras que en otros, como vimos el ejemplo, pueden ser transitivos o incluso intransitivos. Es decir, pueden llevar un objeto directo o un objeto indirecto. En este caso, el objeto directo es lo que utilizamos para hacer la acción e indirecto es el objeto, persona, animal, lugar que se beneficia de la acción. Aquí tenemos un ejemplo. John bought his son a present. Then, buy is the action. But we have two objects, the son and the present. The son is not doing the action. The present is not doing the action. So they are not the subject. They are objects. Entonces lo vamos a colocar como son objetos después del verbo. Pero uno es directo. ¿Qué compró John? He bought a present. Compró un regalo. And who did John buy the present to? To his son. John no compró al hijo, compró el regalo. Entonces, por eso uno es direct y otro es indirect. El uno es directamente con el que hicimos la acción y el otro es indirecto, solo la recibe. Ya iremos viendo, obviamente, más ejemplos de verbos en esa parte para que ustedes tengan más facilidad en eso. Por ahora vamos viéndolo precisamente en esta parte. Miremos algunos ejemplos. Hay veces hay verbos que por eso uno le detecta cuando hay detallitos en la frase, siempre pendientes a utilizarlos de esa forma. I clean that. Clean es otro verbo que es para este caso transitive. Siempre va a tener un algo que debemos decir I clean the room or I clean here. No puede solamente quedar en I clean. Sí, yo limpio. Oh, sería, oh yeah, I clean it. Or I clean that. O I clean there. No pueden simplemente dejar el verbo solo. Esta es de esas cositas que ya nos van diferenciando en nivel porque identificar esos verbos nos ayuda precisamente con los tiempos y a demostrar que tenemos ya un nivel un poquito más avanzado. Bien. Los verbos intransitivos, they do not use either a direct or indirect object. Puede haberlo, pero no necesariamente. Por ejemplo, I sit on the couch, ya que nos colocan el ejemplo, me siento en el sofá. Sometimes I just sit and think of life. A veces solo me siento y pienso en la vida. No necesito decir un objeto. Simplemente I sit. Pero a veces si queremos dar el contexto lo podemos hacer. O podemos decir at 11 I sleep. Ya a las 11 ya yo duermo. Estoy durmiendo. Pero también puedo decir una cantidad. I sleep 8 hours, por ejemplo. ¿Por qué no? Sin embargo, no es requisito que haya algo después del verbo. Entonces, ahí están los intransitivos con esa característica. Los ditransitivos, pues los ditransitivos pueden tener uno o dos, pueden hacer la indicación de ambos, depende. Ya vimos el ejemplo ahorita. Oh, I throw you the ball. Puedo decir I throw the ball, pero puedo agregarle el indirect object. I throw you the ball. Y va a tener la misma idea en este caso. Muy bien. Hacemos un poquito de repaso y aquí vimos eso. Espero que repasen con los ejercicios que vamos a tener allí para que tengan más claridad del tema. Recuerden eso, a medida de ir utilizando los verbos, no todos se van a acordar de cuáles verbos son todos los que son transitivos e intransitivos. Eso es cuestión de uso. ¿Ok? Uno se acostumbra a no decir I like, sino I like it, por ejemplo. Cosas de ese estilo son las que vamos a tener a medida que vayan practicando con estos verbos. Bien, recordando un poquito los simple tenses, como decíamos, aquellos que indican un punto en tiempo, pero que no refieren un momento. Es lo que tiene la diferencia.
¿Ok? Si yo en este momento estoy estudiando inglés y quiero enfatizar que en este momento lo estoy haciendo, digo, I'm studying English. Pero si en distintos momentos de la vida lo hago, no necesariamente ahora, entonces digo, I study English. Lo mismo para las rutinas. I have English classes every Saturday. Sí, hoy yo sé, era para el sábado, pero bueno, cosas que pasan, como les dije hace un rato. Pero tenemos precisamente cosas que pueden ocurrir en varios momentos, pero que tienen una rutina. Utilizamos el present tense. ¿Ok? Ya si hablamos de un momento en particular, de algo que ya estábamos haciendo desde antes del momento de hablar, puede ser present continuous. El past tense, como decíamos, similar, es cuando es una acción que ya terminó, no se repite, ocurrió en pasado, quedó en ese momento en particular. No es past continuous porque no sigue ocurriendo después del momento, sino que solamente ocurrió en un momento determinado en pasado y queremos enfatizar que ya se acabó. ¿Ok? Oh, the class finished at 10:30. La clase se acabó a las 10:30. Más o menos por ahí a esa hora vamos terminando. Allí da la idea del past tense. En future, ustedes lo saben, tenemos dos formas, con will y con be going to. Cada una tiene una intención diferente, pero nos habla sobre, bueno, el futuro son planes, deseos, suposiciones, conjeturas, predicciones en algunos casos, depende del nivel de certeza que tengamos en cada uno de los casos. A veces cuando pensamos que algo estará ocurriendo antes de un cierto momento en futuro, podemos utilizar el future continuous. Por ejemplo, I have to write an essay tomorrow and deliver it at 10. I will be writing it by 9 o'clock. Eso antesito de las 9, ya lo voy a tener ahí ya en andas. La persona está esperando empezar antes de 9 a hacerlo, puede utilizar el continuo para ese caso. Es un poquito más raro para los future tenses porque normalmente no tenemos como la certeza, es más como para mostrar confianza en las cosas que vienen a futuro. Entonces, bueno, ya ahí los irán mirando, pero como nos estamos enfocando en los tiempos simples, pues bueno, el simple simplemente nos indica un plan, un propósito, un deseo. ¿Ok? Muy bien, acá vamos a tener, miren, algunas frases que aparecen para utilizar con el ejemplo. Ustedes las puedan escuchar. Y ahora sí, vamos a la parte de los continuos. Cambiamos ahí un poquito e invertimos el chip. Ahorita lo expliqué porque es que en realidad cuando uno explica un tiempo con el otro, normalmente es como una cuestión de contrastarlos, de comparar precisamente las diferencias. Entonces, el present continuous, ya ustedes lo saben, cosas que van a estar ocurriendo desde antes que empecemos a hablar y muy probablemente van a seguir ocurriendo después que hablemos. Oh, he's speaking in English. Ya lo está haciendo desde antes que yo dijera porque lo escuché. Veo que lo está haciendo y lo sigue haciendo. A diferencia de si, por ejemplo, hablando de perfect tenses, si lo estaba haciendo, pero ya ahí dejó de hacerlo justo cuando hablé. Oh, yeah, he has spoken in English. Lo habló, pero ya yo sé que de ahí para adelante no va a seguir usándolo, ya terminó. Tenemos el present perfect continuous para decir que la persona ha estado haciendo una acción durante un periodo desde antes de la referencia pasada que hago. Has he been speaking here? Él ha estado hablando aquí. Sí, desde hace rato, desde antes que tú preguntaras, de ese momento que ya queda en el pasado, ya desde antes él venía hablando. Pero la diferencia está en que ya no está hablando. Quedó en el pasado. Aquí está el future continuous, como decía, y ahora sí, para diferenciarlo de lo que vimos ahorita, es para referirnos no tanto a un plan o a un deseo, sino que vamos de acuerdo a lo que se espera o lo que se tiene, es que esa acción para el futuro, para sea cual sea el momento que hayamos referido, ya va a estar ocurriendo. El future continuous normalmente requiere una referencia de tiempo. Por ejemplo, in 12 months from now, I'll be speaking English perfectly. Esperemos. La perfección no existe, todos estamos en proceso de aprendizaje, pero ahí está el ejemplo
que podríamos tener. Es decir, para el momento futuro al que nos estemos refiriendo, ya desde antes debe estar ocurriendo esta acción. Y allí tenemos el Future Perfect Continuous. Para referirnos obviamente de algo que tenga más certeza. Normalmente lo utilizamos con be going to para que ustedes tengan allí la idea precisamente de este tiempo en esa parte. Acá dejamos un enlace, ya saben, pendientes a los links que aparecen por allí para las ideas que puedan estudiar a futuro. Entonces es muy bueno que puedan observar eso, miren muy bien todas las referencias que aparecen allí y vamos practicando un poquito más de lo que es el idioma inglés y de que estos tiempos nos queden más claros. Algunos son solo para identificar, los vamos a encontrar en casos muy puntuales, otros sí es bueno que ya los vayamos poniendo en práctica. Los tiempos perfectos, como decíamos, se refieren siempre a una acción que va contra un punto de referencia, que se refiere a acciones terminadas al momento de referirlas. Por eso es que nosotros nos encontramos que, por ejemplo, y es que en eso hay que hacer la diferenciación, por eso es que a veces para el latino es un poquito más difícil. Nosotros decimos, sí, yo fui a Cartagena, pero un español que sea de España, pues, les dice, yo he ido a Cartagena y ya he regresado. Son distintas formas. Ellos utilizan los tiempos perfectos para indicar que la acción se ha finalizado y que en el presente la podemos referir como terminada, concluida y completamente válida. Entonces hay que tener allí muy pendiente eso. Entonces, he has studied at the university. Ya no está estudiando, pero es algo que va a permanecer cierto, válido durante todo el resto del tiempo. Así esa persona a la que me referí ya no esté estudiando o incluso si la persona ya no está entre nosotros en este plano, igual va a seguir siendo perfectamente válido. El past perfect, por ejemplo, va a ir de manera similar a eso porque también se va a referir a cosas que pasan antes de un cierto momento en el pasado y que por lo tanto van a estar en referencia a algo anterior para tenerlo allí. Y aquí van a tener un video para referirle los perfect tenses para que ustedes los puedan ver. El past perfect, hacíamos la referencia, creo que vamos a mirar si aparece acá referenciado. Ahí está. Cuando tenemos el past perfect nos vamos a referir a acciones que ocurrieron antes de otra acción pasada. Ese es su punto de validez para ese caso. Entonces, lo vamos a poner aquí. Siempre va a tener una referencia en pasado simple en ese caso porque lo común es que ocurra previo a un tiempo. En el presente, pues tenemos el presente como referencia. El presente se mueve con nosotros. El pasado, pues depende a qué momento en pasado nos vayamos a referir. Entonces siempre va a haber como una expresión de tiempo, una frase que nos diga esa comparación allí en esta parte. Les recomiendo este enlace para que ustedes puedan ver un poquito más sobre los tiempos perfectos y obviamente este ejercicio donde vamos a poder arrastrar y soltar las palabras, las llevamos hacia acá para que ustedes completen esa conversación que aparece allí. Muy bien, miremos acá la parte de las subordinated conjunctions. Muchas veces nos vamos a encontrar, y esto es muy común ya para los tipos de frases que vemos en inglés, que tenemos frases en las cuales hay partes principales y partes subordinadas. La parte subordinada normalmente es ese pedazo de frase con la cual no podemos usar por sí sola. Sino que depende de la frase principal. Muy bien, acá tenemos un diálogo. Ustedes lo pueden ir siguiendo. You're going to find some examples of it. Miremos primeramente las expresiones de tiempo que podamos ir observando. Sometimes we can say after.
consejo para after. After siempre va a ir indicando después de qué se usan las cosas. En español solamente se puede decir después. Por ejemplo, esta mañana desayuné, después fui a clases. En inglés yo diría I had breakfast and after that I went to study. No puedo decir solamente after, sino que siempre tiene que ir indicado con después de qué. Otra que tenemos acá, while. Esa se utiliza mucho cuando dos acciones ocurren al mismo tiempo. Okay. I learned to study while I was working hard. Como les dije ahorita, ahí hacemos la referencia a dos acciones consecutivas. En ese caso utilizamos while. Although when we have the opposition. Para este caso, dos cosas que sean opuestas. Although he did not speak French, he could handle the visit to France. Sí. No habla francés, eso es algo negativo. Tener una buena visita o que le vaya uno bien durante un viaje a un lugar, a un país que uno, del que uno no conoce el idioma, es opuesto a no hablar el idioma. Se requeriría el idioma para que le vaya uno bien, pero bueno, en este caso le fue bien a pesar de que no tenía eso. Uno similar también es even though I had the flu, I managed to cook my dinner. Claro, si uno está enfermo, no prepara, pero puede haber lo contrario y que de esa manera ocurra la acción a pesar de esa limitante. Some conjunctions produce cause and effect. En este caso, because es el más conocido. I like school because I can learn things. Como puede aprender cosas allí, eso hace que le guste la escuela. Now that, también, esta indica una causa inmediatamente. Now that I know about you, I want to help your family. Ahora que ya los conozco, quiero ayudarles. Bueno, con mucho gusto, ¿en qué quiere ayudar? Para indicar allí causa y efecto. Perfecto. Sobre esta parte, pues como ya lo vimos, tratar de llevar allí en este diálogo, también podemos organizarlo con las palabras que aparecen aquí. Léanlo bien y traten de mirar precisamente cuando estén practicando cuál es la forma más adecuada de utilizar estas expresiones que tenemos acá. Como decíamos, ya vimos allí con expresiones de tiempo, precisamente, cómo se organizan estas frases y a veces la podemos utilizar con otras palabras relativas. O por ejemplo, who nos sirve para indicar la persona que realiza la acción, o bueno, que a la que se realiza la acción o que está vinculada con la acción, porque no es el sujeto. Which para cosas, para especificar animales. Whom para aquellas personas que reciben la acción o que no están relacionadas sino solamente como objeto directo o indirecto. Whose para indicar pertenencia o vínculo. Por ejemplo, that woman whose son is here. Esa mujer cuyo hijo está aquí, es decir, el hijo de aquella que estoy refiriendo primero, está relacionado con ella. Y podemos utilizar también that de manera similar a which. Muy bien. Para este caso, cuando vamos a referirnos a las clauses, there we have the kind of clauses we have defining and non-defining clauses. The defining relative clause usually comes immediately after the noun it describes. So it means that it uses a relative pronoun. Va pegadita allí directamente. The man whose phone I found gave me a reward. Así que no se hace necesario mucho más porque enseguida nos da esa información adicional. Nos da la definición. El hombre, ¿cuál? Tú ves este teléfono. Bueno, este teléfono le pertenece a él. So the man whose phone I found gave me a reward.
That's a defining. And we use non-defining relative clauses to give extra information about the person or thing. But it isn't necessary to provide information. It is not necessary to understand the rest of the sentence. For example, Debbie's mother, who was born in Mexico, is my sister's Spanish teacher. Si le quitamos la parte del who was born in Mexico, la frase sigue teniendo muy buen sentido. Debbie's mother is my sister's Spanish teacher. Ah, ella, sí, claro. Pero en la primera, en la defining, si yo digo the man gave me a reward. What man? ¿Cuál fue ese man que te dio eso? No, oh, the man whose phone I found. Entonces, requiero esa segunda parte para poder completar la definición de la frase. Es la principal diferencia en este caso, pero sea defining o non-defining, recuerden echarle un repasito a esos relative clauses que tenemos acá. Para más detalles, aquí vamos a encontrar un podcast. Miren que aquí aparece referenciado en audio y en texto. Miren muy bien los tipos de frases que se complementan allí para que ustedes los puedan utilizar adecuadamente. Who, como dijimos, siempre es para presentar una característica de una persona. The woman who works at the store. La mujer que trabaja en la tienda. Which, cuando vamos a tener cosas, especificar. The book which I read last week. Se utiliza para cosas, animales, no se utiliza mucho para personas. That en ese sentido es muy similar, pero that es más común de utilizar para personas que which. Okay. Así que traten de utilizarlo en esa manera. The woman that works in the supermarket. Whose para indicar posesión o relación o pertenencia. I met the girl whose sister is a teacher. La hermana es profesora y ahora conocí a esta que tiene la hermana de profesora. Bueno, y whom cuando reemplazamos el objeto, no el sujeto de la frase. Por eso es común que cuando hay textos muy formales diga to whom it might concern. Aunque muchas veces utilizamos who y to. Cuando el verbo acepta la preposición, lo podemos utilizar de esa manera. Who are you talking to? Whom are you talking? Las dos formas son válidas, pero digamos que whom se ha vuelto más una cuestión de formalidad para tenerlo allí en cuenta. Aquí van a tener un ejemplo de diálogo con ese tipo de frases y obviamente un ejercicio para que ustedes vayan mirando que ya tengan claro precisamente estos conceptos. Avanzando para la siguiente parte, ya que vimos varios temas, vamos a aprovechar hablando de reading techniques, de recordar lo que es skimming y scanning. Cuando hablamos de skimming, this reading rapidly in order to get a general overview of the material. Aquí van a tener algunos recursos que les van a servir para mejorar la velocidad de lectura, para concentrarnos en aquellas cosas que nos pueden dar una idea general de lo que estamos leyendo. Scanning is reading rapidly but in order to find specific facts. Es decir, es una habilidad que nos permite identificar cosas muy específicas dentro de las frases. Entonces hay que tener allí muy pendiente estas dos habilidades que nos van a servir justamente para que tengamos una lectura mucho más fácil. Ya ustedes mirarán el video para que vayan teniendo poquito allí pendiente de estas técnicas. Miren la conversación que aparece allí y traten de practicarlo. Cuando vayan a leer, no es requisito y eso aplica para todos los idiomas, no solo para inglés, pero sé que es de especial ayuda cuando el tiempo es, digamos, cuestión de presión. No solamente si estamos en un examen o en una prueba. Normalmente, y he visto en algunos, si demoran demasiado leyendo o practicando lo que están haciendo, empiezan como a frustrarse. Entonces hay que evitar esas cosas también que no nos sucedan. Muy bien. Entonces, allí vamos a practicar eso. Y por último, esta parte ya ustedes la irán
practicando allí para el caso y es identificar stressed and unstressed vowels. A veces hay vocales que tienen ese sonido corto, el sonido que le llaman formalmente schwa, por ejemplo, o los sonidos que vamos a encontrar unstressed como an, asthma, are and water, are and liar, or and factor, que simplemente son sonidos corticos que no van a llevar tanta entonación. Para ello, ustedes van a tener algunas cuestiones para practicar. Tengan en cuenta los sonidos, escucharlos, porque este sonido no lo tenemos, este sonido corto, en español precisamente. Eso toca aprenderlo en inglés. Siempre donde aparezca, y lo vamos a tener en estas palabras, library, separate. Incluso esta A de separate es tan corto el sonido que pueden tratar de pronunciarla sin decir la A, separate, y les va a sonar más cercano a lo que hay en inglés. Entonces eso tenemos allí como que hacerle un poquito más de práctica. Y miren, aquí van a encontrar unos ejercicios en PDF para hacer reducción de vocales, pronunciar, tratar de escuchar las palabras y al mismo tiempo, a medida que ustedes lo vayan pronunciando, van a poder identificar más ese sonido en nuevas palabras donde lo consigan. Bien, como ya vimos el material, vamos a tener en este espacio un poquito de recordatorio que una vez ustedes hayan estudiado, repasado el componente, que de verdad tengan claros los temas, vamos a pasar a hacer la primera evidencia del curso, que es la de cuestionario. No lo hagan hasta que no estén completamente seguros de que ya saben lo que hemos estudiado, lo tienen claro y no van a haber problemas. Para aquellos que ya lo adelantaron, les habilité el espacio nuevamente para que puedan volver a entrar. Si por algún motivo no lo aprueban, por favor, no se apresuren. Simplemente repasen, pregunten, consulten y ya después vuelven a intentarlo. Recuerden que aprender debe ser más importante que simplemente pasar el curso. Eso como